¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en el Señor a cada uno de ustedes. El día de hoy, como todos los días, vamos a meditar la Lectio Divina a todos los que están aquí conectados en nuestro canal de Lazos de Amor Mariano Perú. Sí, bienvenidos. Vamos a iniciar como esto se debe con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en presencia del Espíritu Santo Paráclito para que Él sea quien nos ayude a entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? A través de la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ilumine nuestro entendimiento para que podamos hacer lo que Dios nos dice el día de hoy. Como dice San Ambrosio, en la oración hablamos a Dios, pero es a través de las palabras divinas cuando escuchamos a Dios. Es a través de la Sagrada Escritura. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos acompañe, que nos ayude a movernos a lo que Dios quiere para nosotros, que sea claro. Acá muchas veces buscamos respuestas y buscamos preguntas, las respuestas las buscamos afuera, pero es en la palabra de Dios donde la debemos encontrar. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti, Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí, Señor. Espíritu Santo, ven a arder. Ven y derrama tu fuego y tu poder, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta mañana o este día vamos a meditar el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del versículo 8 al 12. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice el Señor en este día. Dice: yo les digo, por todo el que se declare en favor mío ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará en su favor ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué se defenderán o qué dirán, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras tomadas del Evangelio de San Lucas, ¿no? San Lucas no fue un apóstol, directamente fue discípulo de San Pablo, y él escribe siempre, tiene la particularidad de tener un lenguaje muy sencillo, ya que él escribe siempre a los paganos que se iban convirtiendo al cristianismo. Ellos muchas veces no conocían de que Jesucristo era el Redentor, no eran judíos, ¿no? Digamos, eran personas que se iban convirtiendo, ¿no? Entonces siempre tenía esta forma muy sencilla, muy clara, muy explícita de contar cómo era la vida pública de Jesús, ¿no? Y en este día el Señor nos habla de dos aspectos que yo recalco, ¿no? Primero de tres. Primero, quien niega a Jesús, o quien se atreva a negar a Jesús, pues Jesús dice que lo negará, ¿no? Y qué importante es primero este aspecto, ¿no? Negar a Jesús. O también, por ejemplo, acá dice, ¿no? Quien declare a favor mío ante los hombres, también el Señor lo declarará delante de los ángeles. Y cuando uno dice ser cristiano, a veces uno, pues, en ciertas circunstancias, cuando uno está en un ambiente muy, muy favorable, uno dice soy cristiano, soy creyente, soy católico, y feliz, ¿no? Porque, pues, compartes una misma fe, pero cuando no estás en un ambiente donde no la compartes, por ejemplo, en lugares muy hostiles a la fe,
Y a veces uno por vergüenza puede, o por temor a la crítica, o por temor quizás a ser juzgado, prejuzgado por tu fe, uno tiende a negar inclusive o a ocultar ¿no? su convicción. Y aquí el Señor nos dice, prácticamente nos dice que no lo neguemos. O sea, negarlo no necesariamente quiere decir hablar algo contra, sino no defenderlo, sino no demostrar en las venas, así como uno es hincha de la selección, no demostrar que uno en verdad es a muerte por Jesús, ¿no? No tener vergüenza de que inclusive seamos juzgados, como dice, ¿no? Los pilares del mundo, ¿no? Que las burlas y la persecución es ser burlado, ¿no? Inclusive yo diría que una buena señal de que uno está yendo por un buen camino es que que en el mundo uno sea juzgado, que uno sea burlado, hasta que te agarren de bullying, ¿no? De zanahoria, como diría Enrique Escoy. ¿Por qué? Porque es que es así, es la señal de cristiano. Uno tiene que, ante el mundo, uno será negado y uno tiene que estar dispuesto a morir por Cristo en toda circunstancia, ¿no? No hablo necesariamente al morir físicamente, que si nos toca en un momento, pues habrá que hacerlo, con toda la fe del mundo, pero hablo del tema de morir por nuestra fe, defendiéndola en toda circunstancia y aún así los ambientes sean adversos. El segundo aspecto que habla, que es casi la última parte del Evangelio, que habla sobre, el Señor manda a los apóstoles a evangelizar, ¿no? Dice, no tengan miedo, ¿a qué dirán? ¿Qué tendrán que decir? ¿Cómo? En las circunstancias. No se preocupen, es el Espíritu Santo quien lo hará. Y eso a mí me deja una gran tranquilidad. Imagínense si todo dependiera de uno, ¿no? Pero el Señor dice, no te preocupes. O sea, si uno es un buen canal de gracia, el Espíritu Santo hará todo lo demás, utilizando básicamente los medios que uno tiene, ¿no? Nuestra inteligencia, nuestra voluntad, los talentos que Dios te ha dado. Y aquí, pues, el Señor nos da como que un consuelo tranquilo. No necesitas estar capacitado para todo. No necesitas estar preparado al 100%. Eso Dios lo va dando en el camino. Y que Dios no te deja. O sea, uno cuando a veces va a hablar de Dios a alguien o en un momento, en un contexto, a los amigos del trabajo, a la propia familia, al propio marido, los hijos, que muchas veces pueden estar en contra, uno si está con el Espíritu Santo, en base en ese espíritu de humildad, de sencillez, de verdadera caridad por la evangelización del otro, yo creo que tiene mucha efectividad lo que vamos a decir. Si en cambio decimos un evangelio situado a lo que nosotros queremos, se pierde, ¿no? Pues el Señor dice, no se preocupen, que sea el Espíritu Santo quien actúe en ustedes. Y qué importante es esto, ¿no? A mí me deja un gran consuelo, porque imagínate que todo dependiera de mí. Y el Señor dice, no depende de ti, tú solo tienes que ir, ¿no? Y esa es parte tuya. Es más, es el Espíritu quien te mueve a ir. Pero es el Espíritu quien te da las palabras, la sapiencia. Ese celo apostólico también te lo da el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, qué importante tener una buena relación con el Espíritu Santo. Mira, a veces lo dejamos por un costado, pero es el que mueve a toda la iglesia. Es el que ha permitido que todo el Evangelio se esparza, ¿no? Que llegue exclusivamente a Latinoamérica, a todos los rincones del mundo. Por eso le damos gracias mucho al Espíritu Santo. ¿Y qué tan importante es el Espíritu Santo? Que el Señor, en esta tercera parte, que es la parte central del Evangelio, dice, la parte intermedia, digámoslo así, de que si alguien habla contra el Hijo del Hombre, contra él no hay ningún problema. Todo pecado será perdonado, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo es un pecado que no es perdonado. Y para entender un poquito más esto, quizás algunos no lo puedan conocer, el Espíritu Santo, teológicamente hablando, es el amor entre el Padre y el Hijo, ¿no? Es el amor entre el Padre y el Hijo, es el amor. Quien niega el amor de Dios, no va a poder ser perdonado. ¿Por qué? Porque la misericordia es un fruto muy grande del amor de Dios. O sea, Dios nos ama tanto que nos ha perdonado todo. Y para que pueda haber perdón de un pecado, de una falta, mínimamente la persona tiene que pedirlo. Yo no puedo recibir algo que yo no pida. Y si lo recibo, algo que yo no he pedido, probablemente sea forzado. Y Dios no es forzado, el amor no es forzado. El amor es dadivoso. El amor se da en el momento que la persona lo quiera recibir. Dios respeta mucho eso, ¿no? Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo no es que Dios no perdone algo, pues Dios tiene el amor infinito que perdona todo. Pero el pecar contra el amor significa no querer recibirlo, no querer pedirlo, ser tan orgullosos, sentir que no lo necesitas, que no lo pides, ¿no? Por eso es que no puede ser perdonado algo que no ha sido pedido. Dios no puede dar un perdón, no es que no quiera, no lo puede dar porque tú no lo quieres recibir. Entonces, con estos tres mensajes, primero, darlo todo por Dios, no negarlo, defendiéndolo y teniendo la camiseta bien puesta por Jesús.
La segunda es, no te preocupes que el Espíritu Santo es quien te acompaña y te dirá las palabras para poder evangelizar o decir las palabras a esa persona que necesita la ayuda de Dios, más que las tuyas, ¿no? Y tercero, Dios lo perdona a todos siempre y cuando estemos dispuestos a dejarnos amar. Vamos a terminar este evangelio dándole gracias a Dios por la vida. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, que de estos 3 mensajes, ¿cuál es la más importante que necesito hoy en este día? Darlo todo por ti. No preocuparme de lo que diré, pues tú me acompañas. Y saber que a pesar de todo, si me siento amado por ti, tú me perdonas todo. Que el Señor nos acompañe en este día, hermanos, aplicando estas 3 lecciones el día de hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy buen día.